Recordaba la historia de un pastor que comenta en un libro que escribió acerca de la experiencia que tuvo en una base militar de los Estados Unidos en Japón. Y cuenta él que ahí pues estuvo sirviendo y conocieron a un joven pues que era muy agradable, les atendía ahí en la base todo el tiempo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, se la pasaba chifle y chifle. Y entonces dicen que los soldados se la pasaban haciéndole bromas pesadas, travesuras, ponían una cubeta en la puerta para que al momento que lo llamaban y entrara, cayera encima de él, lo mojara, y así muchas bromas muy pesadas. Y después de ver que el joven siempre sonreía y era tan amable, pues se sintieron muy mal y decidieron terminar con esto, y lo llamaron y le dijeron: oye, queremos hablar contigo, queremos que sepas que la verdad pues nos sentimos muy mal por lo que hemos hecho. Eres, la verdad, siempre nos atiendes con mucho entusiasmo, con alegría, entonces hemos decidido terminar con esas bromas pesadas. Y el joven les dice: qué bien, no me digan, o sea que entonces ya no van a poner cubetas en la puerta para que cuando yo pase me caiga encima y me moje todo. No, ya no van a clavar mis zapatos al suelo para que al momento de ponérmelos yo tropiece. Y les empezó a decir todas las bromas pesadas que le hacían. Ellos le dijeron: no, nunca más vamos a hacer eso en contra de ti. Y el joven, sonriendo, les dijo: qué bien, dejaré de escupir a la sopa que les preparo todos los días. Bien, el tema de hoy le he llamado: el amor del Padre sanará nuestro corazón. Dilo conmigo: el amor del Padre sanará nuestro corazón. Una vez más, el amor del Padre sanará nuestro corazón. A través de lo que está escrito en la Biblia, Dios se da a conocer y se revela con el amor de un Padre, con el amor de un Padre para ser unidos a Él de una manera íntima, de una manera personal y por toda la eternidad. Este es el plan maravilloso de Dios para la humanidad, para el mundo. Y por esa razón es que por medio de Jesús Él nos ha llamado y nos hizo participar de su propia naturaleza celestial. Estamos hablando de que el deseo de Dios no es seguir una religión, sino el deseo de Dios es que nosotros tengamos vida eterna, la vida misma de Dios, que participemos de su propia naturaleza para nunca más estar separados, nunca más estar separados de Él. Di conmigo: nunca nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Así es, familia. Por medio de la salvación de Jesús, el Padre nos ha dado la demostración más grande de su amor. Por medio de la salvación de Jesús, para perdonarnos, para reconciliarse con nosotros, para, a través de la salvación de Jesús, hacernos dignos y justos. Al nacer este mundo no somos, como sabemos, ni dignos ni justos. Al nacer en este mundo nacemos con la conciencia de que somos pecadores, pero por medio de la salvación de Jesús, Él hace que nosotros lleguemos a ser dignos de su amor, justos, santos y perfectos. Esto es impresionante, que yo pueda decir: gracias, Padre, porque tú me has hecho justo, perfecto y santo. Y cuando hablamos de perfecto, es que todo fue hecho para que tú ya seas completo, para que Dios te apruebe y dejes de sentirte como alguien pecador. La Biblia nos dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dilo conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Di conmigo: no se pierda,
mas tenga vida eterna. Así que Dios dice que la humanidad está en peligro, la humanidad está en riesgo de perderse por toda la eternidad, pero Dios dice, para que nadie se pierda, mas tenga. El plan de Dios, el corazón de Dios es que tengamos, ¿qué? Di conmigo, vida eterna. La palabra vida se traduce de la palabra griega zoe, que se refiere a la vida misma de Dios. La palabra vida no se traduce de la palabra bios, el tratado de los seres vivos, ¿se acuerdan? Sino es zoe. En el griego, la palabra zoe se refiere a la vida misma de Dios. Quiero hablarte de la maravillosa historia de Jesús sobre el Hijo perdido, a través de la cual el Señor nos da a conocer su corazón, el corazón de Dios como un Padre. A través de esta historia veremos cómo Dios es un Padre de amor y de misericordia. Jesús contó esta historia y Él cuenta y dice ahí en Lucas capítulo 15, tú lo puedes ver ahí a partir del verso 13, y dice el Señor que había un padre que tenía 2 hijos, y dice que el menor de ellos vino un día y le pidió su herencia al papá, y dice que el padre les repartió la herencia, y dice que este hijo menor tomó todo, juntó todo y se fue lo más lejos que pudo de donde estaba el padre. Como decimos, puso tierra de por medio. Y dice que cuando este joven se fue, comenzó a vivir perdidamente y a malgastar toda su herencia, al punto que quedó en la ruina. Dice que cuando él se gastó todo, vino hambre sobre la tierra donde él estaba. Y dice que tal era su ruina que acabó de buscar trabajo, y luego además un trabajo tan indigno para los judíos como sería cuidar cerdos. Sería lo más indigno para un judío. Ni siquiera la prostitución. Lo más indigno para un judío sería cuidar cerdos. Y dice que cuando estaba comiendo ahí de lo que comían los cerdos, dice que entonces, volviendo en sí, recordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Y se dijo a sí mismo, ¿qué hago aquí cuando en la casa de mi padre hay tanta abundancia? Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a regresar a la casa de mi padre. Yo sé que soy indigno de todo lo que hice, no soy digno de ser su hijo, pero le voy a decir que me contrate como a uno de sus trabajadores. Y entonces dice la palabra que él se levantó, fue a la casa de su padre. Y dice la Biblia, cuenta el Señor Jesús que dice en la Biblia que cuando el padre estaba mirando, vio a su hijo de lejos. Y dice que al verlo de lejos corrió hasta él, lo abrazó y lo besó, y su hijo le dijo, Padre, no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus trabajadores. Pero después de que el hijo le dijo esto, el padre le contestó y le dijo a sus siervos, dio la orden y dijo, traigan el mejor vestido para mi hijo y pongan un anillo en su mano y sandalia para sus pies, y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora lo he hallado. Y dice que estaban haciendo fiesta y el otro hijo mayor andaba trabajando. Él era tan responsable, siempre había servido al padre, y venía de regreso al trabajo y oye ruido y fiesta, y dice, qué extraño, hoy no toca fiesta, hoy no fue mi cumpleaños. Algunos chavos solamente piensan así, hoy no fue mi cumpleaños. Entonces le dice, no, lo que pasa es que regresó tu hermano menor. Y dice la palabra que se enojó. Jesús lo pone hacia el hijo mayor, se enojó. Y viene al padre y le dice, Padre, ¿cómo es posible que yo sirviéndote por tantos años, a diferencia de tu hijo que fue y malgastó la herencia, hizo tantas cosas indebidas, tantas cosas injustas, y tú lo recibes con una fiesta, y yo que he estado aquí nunca me has hecho un cabrito? Como que era de Monterrey el hijo mayor o algo así, porque quería cabrito. ¿No sabían ustedes que el cabrito es, en realidad, la tradición del cabrito, Manlio, sabías que es de origen judío? Que hubo judíos que llegaron a México y llegaron a esa parte del país en el norte y sobre todo acabaron en Coahuila, en la laguna. Por eso es una de las regiones más prósperas del país.
cabrito es que se come en Monterrey, y la tradición del cabrito es de origen judío. Entonces quería cabrito. Y el papá le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que hay en mi casa es tuyo. Pero tu hijo, era necesario hacer fiesta. Así dice Jesús. Era necesario, di conmigo, es necesario hacer fiesta, porque tu hermano estaba muerto y ha vivido, estaba perdido y ahora lo hemos hallado. Wow. A través de esta increíble historia nosotros podemos identificar 3 principios muy importantes para entender cómo el amor de Dios viene a sanar nuestro corazón. Y es: número 1, conocer el corazón de Dios como un padre nos hace entender el plan de salvación para salvar este mundo a través de su Hijo Jesús. Dice: para que todo aquel que cree en Él, hablando de su Hijo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Lo dio, hablando de estar dispuesto a partir su corazón para que Jesús muriera en esa cruz, donde Él llevó, como hemos oído, el juicio de todos nuestros pecados y de todos nuestros errores. Jesús gritó en esa cruz: todo está consumado, y murió por causa, como hemos oído, de nuestros pecados. Pero el corazón del Padre fue quien estuvo dispuesto. Y podemos entender entonces la salvación de Dios de esta manera. No hay demostración más grande del amor de Dios. No hay nada más grande que Dios pueda hacer que esto. Después de esto, no hay nada más grande y poderoso que Él pueda hacer: entregar a su Hijo a morir en esa cruz, en una muerte espantosa, cruel. Por eso hay personas que ni siquiera quisieron ni quieren ver la pasión de Cristo. No quieren ver en esas escenas donde se investigó en qué forma en la época los verdugos romanos acostumbraban tratar a las víctimas, la manera cruel. Pero no solo fue la crueldad de esos soldados, el mismo enemigo espiritual, el mismo diablo, Satanás, estaba ahí queriendo causar tanto dolor al Señor Jesús. Quizás tenía la esperanza de que el Señor renegara de lo que estaba sucediendo por tanto sufrimiento, pero no lo logró. No solo eso, sino Jesús en la cruz se rehusó a recibir alivio, absorbió todo el dolor en la cruz, todo el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Entonces, por eso decía el padre de familia: es necesario hacer fiesta. Dice que mataron al becerro gordo. No se puede celebrar salvación si no entendemos que fue necesario un sacrificio. No podemos celebrar que Dios nos ama y que nos sentimos amados si no entendemos que para eso fue necesario un sacrificio. Y por eso ahora Dios te llama a entrar en un nuevo tiempo y vivir en una fiesta continua. Porque dice que los justos, en el libro de Proverbios, viven en banquete cada día. Y se refiere a esto: a llegar a conocer el corazón de Dios y el amor de Dios como un padre. Principio número 2, conocer al Padre nos hace nacer de nuevo. Nos hace nacer de nuevo, porque dice: para que todo aquel que cree en Él no se pierda. O sea que los que se van a perder por toda la eternidad son aquellos que no tienen vida eterna. El problema no son los pecados. Ya Jesús murió por todos los pecados. Legalmente hablando, todo mundo ha sido perdonado. Legalmente hablando, de acuerdo a la justicia de Dios. Porque de acuerdo a la justicia de cada quien, pues cada quien siempre se juzga de manera favorable. Siempre que estamos en una contienda, siempre nosotros nos damos la razón. Rara vez decimos: sí, mi amor, tenías razón. No, yo soy el que tiene la razón. Porque esa es la forma en que juzgamos, parcialmente. Siempre en nuestro beneficio, aunque no sea lo justo. De ahí es donde nosotros nos hacemos
engañamos, mentimos, nos mentimos a nosotros mismos, pero de acuerdo a la justicia de Dios, todo mundo está perdonado. Dilo conmigo, todo mundo está perdonado. Sí. Así que conocer el amor de Dios nos hace nacer de nuevo y por tanto sentirnos amados porque Él es bueno. Es decir, Dios no perdona porque es Dios. La gente dice, sí, Dios perdona, pero no te perdona porque Él sea Dios. Él no tiene por qué perdonarte. Él te perdona ahora y se obliga a perdonarte por causa del sacrificio de Jesús. Di conmigo, era necesario hacer fiesta. Si hay sacrificio, puede haber fiesta. Dice que en el cielo hay fiesta cuando alguien se vuelve a Dios y se arrepiente de vivir lejos de Dios, ponerle una barrera a Dios. ¿De acuerdo? Nos hace nacer de nuevo. ¿Para qué? Su naturaleza, para que podamos estar con Él por siempre, para que podamos ser hijos. Solo alguien que ha nacido de nuevo puede llamarle a Dios Padre y sabe que Él es su Padre si ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, claro que no tiene duda. Y claro, qué bueno que tengas duda. Porque hasta que tú tengas un encuentro y nazcas de nuevo, entonces podrás decir genuinamente, tú Dios eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Qué maravilloso decir Abba Padre. Dice que hemos recibido el Espíritu del Padre por el cual decimos Abba Padre. Su misma naturaleza, su vida misma en nosotros nos hace decirle a Él Abba Padre, papito. Wow. Tercero, conocer al Padre nos sanará para darnos una nueva identidad de hijos amados. Nacer de Dios hace que seamos sus hijos y eso significa una nueva identidad a fin de manifestar su grandeza. Es decir, tú no puedes pasar desapercibido si eres un hijo de Dios. No te escondas de la gente ni evites decirles quién en verdad eres. Cuando se dé la conversación, aprovecha el momento y declara quién tú eres al mundo. Y no te avergüences de Dios ni del Padre. La gente que te conoce en el trabajo, en el negocio, ¿sabe que tú eres hijo de Dios? ¿Tus compañeros de clase saben quién eres tú? ¿Que tú eres un hijo de Dios? El amor de Dios tiene un poderoso efecto terapéutico. Cuando dice que vino al Padre el hijo menor y el Padre dio la orden que le pusieran el mejor vestido. Imagínate cómo venía oliendo a puerco. ¿A cuántos les molesta que su perro huela feo? Y además el Padre lo abraza y lo besa. ¿No? Ustedes le hubieran hecho Jao. Jao. Saludo a Apache, Jao. Pero el Padre lo abraza y lo besa. Wow. ¿Cómo se sintió el paralítico cuando Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados? Wow. Por eso vino un milagro. Porque en realidad lo que él necesitaba oír es que Dios podía perdonarle. Y su conciencia ser libre de culpa, de sentirse indigno. Pero cuando él oyó que Jesús le dijo: hijo, soy su hijo, sanó su corazón. Nueva identidad sana nuestro corazón. Comienza un proceso de sanidad en nuestro corazón. Esa vestidura, el anillo y el calzado habla de una nueva identidad. Como el amor de Dios tiene un poderoso efecto terapéutico. Las personas que vienen aquí cada domingo, cada vez que tú vienes en esta atmósfera, te vas a encontrar con la realidad de la presencia de Dios, que su amor está sanándote, sanándote, sanándote. Y he visto llegar aquí personas con cara de limón exprimido, endurecidos por la amargura, por las ofensas personales, por las heridas emocionales, por la mala experiencia de paternidad que tuvieron en su familia. Es sorprendente. Tú ves cine
deberías darte cuenta que muchísimas historias conmovedoras y de impacto son aquellas donde siempre hay una experiencia de paternidad. Siempre. La historia fue porque el padre lo abandonó, porque los padres se divorciaron, porque el padre era duro, era ajeno, distante, porque era proveedor pero no estaba cerca de sus hijos. Es increíble el efecto terapéutico que tiene el amor de Dios. Así que Dios nos habla con su palabra a través de lo que está escrito en la Biblia, para que podamos conocerle y recibir todo el bien que desea para nuestra vida. Di conmigo, yo quiero todo el bien. Yo quiero todo lo que Dios quiere darme. Dilo, yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. ¿Amén? Comenzando con nuestra salvación. Así es posible conocerle a través de lo que está escrito en la Biblia, en la palabra. Es posible conocerle lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que le agrada, su voluntad, conocer su corazón. Qué buen día hoy para que tú entres en el amor del Padre y conozcas su corazón. Porque cuando eso suceda, tú dejarás de estar en contra de Dios. Porque en el fondo eso es lo que pasa. Ni siquiera la religión hace que alguien esté a favor, sino esté en contra de Dios. Número 2, para no rechazar más a Dios. Tú lo has rechazado porque no lo conoces, porque no has vivido la experiencia del amor de Dios. Número 3, ignorarlo. Número 4, estar lejos de Dios. Ya no tendrás que estar lejos de Dios. 5, mantener una barrera con Dios, porque no le han conocido a través de lo que dice la palabra. No han tenido un encuentro con Jesús. Y ya no estarás ajeno a la vida de Dios. Estar ajeno se refiere a no participar, darle así la espalda a todo lo bueno que Dios te ha dado. Así estás ajeno, aparte, ajeno. Tú necesitas conocer el amor de Dios como un padre, porque la mala experiencia en nuestra familia nos ha predispuesto, pero cuando tú conozcas en verdad el corazón de Dios, te darás cuenta cuánto te ama. Santiago 1 dice, no se equivoquen. Verso 16 dice, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo regalo perfecto viene del Padre. No se equivoquen. No es suerte, no es porque tienes una carrera, no es porque tienes palancas, no es porque alguien te ayudó. Aún los que te ayudaron, claro que sí, Dios pone en el corazón de las personas. Esas puertas que se abrieron, no se equivoquen, viene del Padre. El Padre de las luces, en quien no hay sombra ni cambia, sino que de Él viene toda cosa buena. Di conmigo, toda cosa buena. Todo regalo perfecto, completo, viene del Padre.